Los Reyes Magos están a punto de emprender su camino con los camellos llenos de regalos. El problema es que estos días igual se encuentran los centros comerciales atestados. Un truco quizás sea ir a primera hora. ¿Es un truco o no? Max Álvarez, ¿hay gente ya esperando la apertura del centro comercial? Buenos días, pues todavía no ha abierto las puertas este centro por excelencia del consumo en Asturias, pero sí que ya está llegando la gente desde primera hora, está llegando la gente porque hoy se espera uno de los días de mayor afluencia del año y también uno de los días de mayores ventas del año, a pesar de que las ventas de Navidad pues cada año se adelantan para aprovecharse de regalos, de descuentos. En los regalos, pues por ejemplo, del Black Friday también estas ventas cada vez se hacen más a través de Internet, han aumentado un 11% respecto al año anterior. Eso sí, los asturianos estamos entre los españoles que menos gastamos, 227 euros de media, y entre los regalos que preferimos los asturianos pues están los viajes, la tecnología y la ropa. Las últimas compras de la Navidad. Hoy los ejes comerciales de Asturias están llenos. Max Álvarez apurando las últimas horas antes de la llegada de los Reyes. Así es, muchas personas pues aprovechan esta jornada de hoy para hacer esos encargos de última hora a sus majestades. A primera hora de la mañana pues bastantes personas ya esperaban la entrada, la apertura de puertas de este templo del consumo para hacer esos encargos de última hora. Y es que a pesar de que cada vez anticipamos más las compras para aprovechar descuentos y de que la venta online ha crecido un 11%, hoy las tiendas físicas presentan uno de los días con mayor venta del año, y es que los asturianos nos gastamos en regalos aproximadamente 230 euros. Centros y ejes comerciales llenos a pocas horas de la llegada a Asturias de los Reyes Magos. Los asturianos apuran las horas para las últimas compras de Navidad y eso se nota en la gran afluencia que registran durante este día espacios comerciales como el de Paredes, en Siero. Max Álvarez. Pues sí, son muchos las personas que dejan todo para última hora o que aprovechan el día de hoy para hacer esas últimas peticiones a los Reyes Magos. A primera hora de la mañana, la apertura de este templo comercial del consumo en Asturias, pues ya había gente, bastante gente, esperando esa apertura para realizar esas últimas compras y esos últimos encargos. A pesar de que la venta online crece un 11% respecto al año pasado y de que cada vez anticipamos más las compras navideñas para aprovechar descuentos y rebajas, pues hoy los centros comerciales y las tiendas físicas presentan uno de los días con mayor afluencia del año. Este centro comercial se encuentra ahora mismo repleto y los españoles estamos a la cabeza en gasto navideño. No obstante, en Asturias, los asturianos somos de las comunidades con menor gasto de España, gastamos unos 230 euros en regalos, hacemos aproximadamente unos 7 regalos a unas 5 personas, y entre las cosas que preferimos a la hora de recibir un regalo pues están los viajes, la ropa y la tecnología. Pero una cosa es lo que nos gusta regalar, lo que nos gustaría recibir, y otra la que nos dejan los Reyes Magos en la zapatilla. Las últimas, agotadas estamos ya, sin ideas y bueno, a las carreras. No, sí, normalmente lo dejamos todo para el final, costumbre. Hay bastante gente, para ser por la mañana. Venir aquí es venir por la mañana o ya por la tarde. Yo creo que es misión imposible, vamos. Bueno, compré, todavía me falta mucho.